Buenos días a todos. Damos la primera rueda de prensa desde Aguas de Alcázar para hacer un balance de los 6 meses anteriores que han transcurrido para finalizar 2010. Sobre todo ya estamos con el cierre de cuentas del año pasado y con todos esos proyectos nuevos para este 2012. En el cierre de cuentas y un poco la frase que resume cuál es el cierre de 2011 y lo que va a ser la apertura de 2012 es que Aguas de Alcázar tiene una deuda a cierre de 2011 de unos 6 millones de euros, como ya comentábamos y ya anticipábamos, y Aguas de Alcázar va a dejar de costarle esos 6 millones de euros a los alcazareños para pasar a tener unos beneficios de unos 500.000 o 600.000 euros anuales. Esto es lo que va a resumir las acciones que voy a detallar e ir concretando a continuación. A los vecinos de Alcázar de San Juan, esta empresa municipal va a dejar de costarles esos 6 millones de euros, 1.000 millones de las antiguas pesetas, para pasar a tener un beneficio anual de unos 600.000 euros, unos 100 millones de pesetas todos los años. Y ese es el gran cambio que van a notar los alcazareños en la gestión de esta empresa municipal de Aguas de Alcázar. ¿Cómo se llega a este cambio? O los pasos que se han dado y cosas que no deberían volver a ocurrir. Las cosas que no deberían volver a ocurrir es las que vimos en los 4 años anteriores que hemos ido concretando y cerrando en estos 6 meses anteriores que hemos tomado conciencia de la situación y que hemos empezado a poner esta empresa en orden. Lo que no puede ser es que en una empresa haya 97 líneas móviles, una empresa que tiene 35 o 36 trabajadores. Son cosas que no pueden ser. No pueden ser que nos encontremos con un pago de una factura de 900 euros por 4 tabletas, no son iPad, son Samsung Galaxy Tab 10.1, 4 tabletas, lo que todos conocemos como los iPad, que le hayan costado a esta empresa 20.000 puntos y 900 euros. Y que lleguemos aquí y que hayan desaparecido. Son cosas que no se van a volver a hacer en esta empresa. Lo que no puede ser es que una misma factura se pague en abril por una entidad bancaria y a final de año te llamen desde otra entidad bancaria diciendo que tienes firmado un endoso en junio para que pagues esa factura. La misma factura. Es lo que no se puede hacer. Y que ahora tenga problemas esta empresa con esa entidad financiera porque esa entidad financiera no entiende ni nosotros tampoco entendemos cómo se puede pagar por un banco una factura y al siguiente mes firmar el endoso, firmar la obligación con otra entidad financiera, que claro, cuando llega el 30 de diciembre te dice, es que me lo tienes que pagar y si no te voy a tener que denunciar porque tú has cogido la obligación conmigo y esa factura me la tienes que pagar. Claro, yo le digo, si es que ya la he pagado con otro banco, ya. Pero los antiguos gestores firmaron esa obligación de pago con esta otra entidad financiera, con lo cual me lo tienes que pagar. Esas son las cosas que no se van a volver a hacer en Aguas de Alcázar. Las facturas se van a pagar una vez y se va a tener pues un control presupuestario y un control del gasto que en los últimos años no se ha visto ni ha habido por ningún sitio. Lo que tampoco se va a hacer es en esos proyectos exigir a los contratistas en esos proyectos que realizaba Aguas de Alcázar, un tipo de pavimento concreto, con marca reconocida y que solo distribuyen una empresa concreta. Lo que no se puede es, para todos los proyectos, que sea pavimentos La Roda. Los técnicos en el proyecto especifican unas condiciones para ese pavimento. Es más, es que hay otras empresas que también tienen adoquín con esas mismas condiciones, con las mismas condiciones técnicas, incluso algunos valores, o sea, de torsión, de resistencia, incluso son mejores que cualquiera que nos presenta las especificaciones técnicas de ese pavimento, me dice, explíqueme usted por qué no puedo poner yo este pavimento. Es más, es que se dio el caso que una empresa que trajo ese pavimento y lo descargó del camión, alguien le mandó que cargase de nuevo ese pavimento y se lo llevase. Lo que le ha generado a esta empresa, que ha pagado religiosamente más de 16.000 euros por tener que traer otro pavimento y tener que llevárselo, cuando ese pavimento cumplía las especificaciones. Y claro, cuando dices, ¿y por qué se exige que sea ese pavimento? Y ves las diferencias de precio entre un pavimento que cumple las especificaciones técnicas y otro pavimento que es el que
alguien está mandando que se ponga ese pavimento. Y dices, es que la diferencia de precio que hay es que es abismal. Entonces, claro, aquí llegamos a preguntarnos, bueno, si contabilizamos todos los metros que se han puesto en los últimos años de ese pavimento, si se hubiesen puesto con otro pavimento, con las mismas condiciones, con las mismas características, que los vecinos de Alcázar de San Juan hubiesen tenido los mismos servicios y en las mismas condiciones, ¿cuánto se habrían ahorrado? Y qué curioso, y claro, con la sorpresa, cuando ese número supera el 1.000.000 de euros. No estamos hablando de lo que vale el adoquín, sino la diferencia de poner un adoquín que cumple las mismas condiciones a poner otro que es una marca concreta. Más de 1.000.000 de euros. Y el servicio hubiese sido el mismo para los alcazareños. El pavimento hubiese cumplido las mismas condiciones, solo que no hubiese sido de esa marca que se obligaba a poner. Lo que está en contra de toda la legislación en administraciones públicas. Es decir, lo que no se puede exigir que sea una marca concreta. Y cuando hay otro material que cumple las especificaciones y mucho más barato, pues no se entiende por qué no se ha puesto material. Esas son las cosas que no van a volver a pasar. Esas son las cosas que hacen que la deuda ahora mismo en Aguas de Alcázar, al cierre de 2011, ronde esos 1.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, esos 6 millones de euros, y que a partir del año que viene esta empresa vaya a revertir en los vecinos de Alcázar de San Juan un beneficio anual de unos 100 millones de las antiguas pesetas, de unos 600.000 euros. Esa es la gran diferencia de gestión entre la forma de hacer las cosas de una forma y de otra. Y he hablado de cosas que no se deben hacer. No vamos a hablar ya de las adjudicaciones, que ya hemos hablado largo y tendido, y que yo creo que ya van a ser otros organismos los que vayan a hablar de cómo eran las adjudicaciones. Es decir, cuando te encuentras obras de 300.000 euros adjudicadas directamente, sin proyecto, sin ningún tipo de licitación. La del parque hablábamos de unos 150.000 euros, pero es que aquí hay obras que rondan los 300.000 euros adjudicadas directamente, sin proyecto. Que el plan de seguridad de la contratista dice, proyecto, no existe. Es que hasta lo reconoce en el plan de seguridad. Que yo cuando lo vi dije, si se llega a matar a alguien en esta obra, ¿qué había pasado? Una obra de 300.000 euros sin proyecto. Claro, y si ya está sin proyecto, ¿cómo vamos a hablar de la licitación? Sin licitación, adjudicada directamente a un contratista. Pero bueno, son las cosas que no van a volver a pasar. Entonces, dejemos ya la anterior etapa a un lado y pensemos en esa nueva etapa en la que Aguas de Alcázar va a ser una empresa de referencia para todos los alcazareños y, como ya he adelantado, y no son números al azar, sino que se ha hecho un estudio muy exhaustivo, contando también con los mejores consultores del tema del agua, como son de grandes empresas también públicas, como puede ser el Canal de Isabel II, como puede ser otras empresas. Y es que ellos mismos me decían, es que sin despeinaos, es decir, con una gestión medianamente correcta, es una empresa que va a dar 500.000 euros de beneficio todos los años. Pero claro, para hacer eso hay que poner las cosas en su sitio y hay que empezar a hacer las cosas bien. ¿Cómo se hacen las cosas bien? Lo primero de todo es tener un inventario de bienes. ¿Cuáles son los bienes que tiene adscritos esta empresa? Porque cuando cierras las cuentas, en ese capítulo de activos o donde valoras esos bienes adscritos, es que se podía poner cualquier número. Entonces, lo primero que han hecho es, técnicos, ir viendo todos los bienes adscritos a Aguas de Alcázar, incluso bienes nuevos, que ya estamos en conversaciones con Confederación para que la semana que viene se quede también ya recepcionado esa instalación que es la que trae las aguas residuales de Campo de Cristana, para que quede recepcionada toda la obra completa con otro rebombeo que tenemos y se pueda hacer claramente cuáles son, pues ese inventario de bienes que deje claro cuáles son los bienes adscritos a Aguas de Alcázar y sobre los que va a actuar, sobre los que va a gestionar y sobre los que va a sacar esa cuenta de resultados. Y cuando hablábamos de esos bienes adscritos también me decían, claro, y es que en las cuentas anuales, cuando habláis de los metros cúbicos que tenéis de abastecimiento, que luego viene a dar ingresos, dicen que no entendemos por qué ponéis 6 millones cuando son 4 millones. Digo, ya, pero es que aquí la concesión nunca se sacó en Aguas de Alcázar. Qué curioso, que sea ahora cuando se va a sacar la concesión legal, administrativa, en Confederación, esa concesión administrativa del agua que tenemos, que ronda los 4 millones de metros cúbicos. Y claro, y dices, ya no sabemos si es que no se sacó por un error, por un descuido, o es que no se quería sacar para en otros documentos oficiales poner otras cantidades.
Pero ahora se ha tramitado esa licencia administrativa de esos 4 millones de metros cúbicos y ya ha estado publicada en el boletín oficial y ya se ha arreglado todo el tema administrativo que tenía que quedarse cerrado para tener esa autorización administrativa, para tener esa voz dentro de Confederación, para poder exigir esa garantía de agua. No vale con cansarse y con hacer esa demagogia barata durante los últimos años que hemos tenido con el tema del agua. ¿Cómo vas a garantizar o a pedir que llegue el agua si no tenías ni la concesión administrativa del agua de que disponías? Y ahora Agua de Alcázar ya va a disponer de esa autorización administrativa y va a tener contabilizado esos metros cúbicos de los que disponemos y que te ayudan o te marcan el punto de inicio sobre inversiones que haya que realizar para ampliar esa concesión que tenemos, hacer inversiones o lo que haya que hacer. Pero es el punto de partida para empezar a saber qué es lo que tenemos y con qué cuenta la empresa Agua de Alcázar. Y cuando ponemos todas esas cosas en su sitio, ya podemos ajustar las cuentas bien, ya podemos ajustar nuestra unidad de negocio, a qué nos dedicamos. Y, como siempre volvemos a repetir, Agua de Alcázar se va a dedicar al ciclo hidráulico. Se va a dedicar a que los vecinos de Alcázar de San Juan tengan garantizado y en las mejores condiciones con la mejor calidad posible el agua que llega a sus municipios. Y que ese agua vuelva a la red de saneamiento, vuelva a la depuradora y la devolvamos a sus cauces naturales, al ciclo hidráulico, para cerrar pues ese círculo y la devolvamos en las condiciones medioambientales necesarias para que pues toda la vida siga adelante. Entonces, Agua de Alcázar vuelve a trabajar en ciclo hidráulico, vuelve al agua, y por eso los proyectos que se están presentando y que estamos presentando hablan de medio ambiente, hablan de investigación y desarrollo, no hablan de obras. Es decir, las obras las adjudica el ayuntamiento en su sección de obras. No se delegan todas sistemáticamente a Agua de Alcázar para ver cómo se ejecutan. Agua de Alcázar se va a centrar en el tema medioambiental, en el tema de investigación y desarrollo. Y como ya también comentamos, poner ese proyecto de cooperación internacional también de agua, que aunque sea una partida pequeña, pues, como ya comentamos, va todo hacia adelante. Estamos esperando ya la última convocatoria de ayudas de cooperación internacional para que esta empresa soporte lo menos posible, pero ya tenemos también varios ingenieros de Ingenieros Sin Fronteras allí en la zona y que hablando con unas organizaciones y otras, cada una poniendo una parte, pues ese proyecto va a ser realidad en los próximos 6 meses. De hecho, ya digo, a 1 de febrero el ingeniero ya está realizando el proyecto y con unas organizaciones y otras. De hecho, también estamos hablando con Ingenieros Sin Fronteras para que pongan una sede, porque ahora mismo Ingenieros Sin Fronteras en Castilla-La Mancha no está formada, tuvieron distintas discrepancias y hubo otra organización. Estamos hablando con ellos y esta semana también vamos a hablar para que tengan una sede y se haga Ingenieros Sin Fronteras aquí en Castilla-La Mancha y tengan su sede en Alcázar de San Juan, porque son temas que, como siempre digo, con muy poco dinero podemos ayudar a mucha gente. Y en el tema del agua, que sobre todo en cooperación internacional en el Ministerio, una de las partidas más grandes es todo lo relacionado con el agua y que gran parte de Latinoamérica, que es uno de nuestros focos de actuación a nivel de gobierno nacional, pues se puede actuar, pues que sean actuaciones que sin poner, como digo, sin poner mucho dinero, porque no está la situación para estar haciendo otros gastos, sin poner mucho dinero, pues se puede hacer ese proyecto de cooperación internacional y sobre todo Agua de Alcázar también venda el nombre de Alcázar de San Juan pues por todas las partes del mundo con esos fines que todos compartimos. Y luego, por último, y por dejar también un tema muy claro, es el tema de la contratación en Agua de Alcázar. Sabéis que salió el decreto ley de 31 de diciembre en el que, digamos, cortaba un poco todo lo que era la contratación, tanto temporal como de nuevas plazas, siempre que no fuesen urgentes e inaplazables. Entonces, aquí en Agua de Alcázar, en esa reestructuración que hemos tenido y que ya anunciábamos el año pasado que quedaban vacantes varios cargos, sobre todo del órgano directivo, pues en este mes, a finales de este mes, ya pues saldrá la convocatoria de esas plazas. Hablamos de unas 3-4 plazas para los cargos que han quedado vacantes y que, explicando esa urgencia y esa inaplazabilidad, como es, que no podemos demorar ya, pues, por ejemplo, que haya un director de administración en esta empresa, igual que todo el servicio de informática que estaba externalizado, pues puede haber una persona responsable y al que poder acudir cuando a las 3 de la mañana haya alguna rotura. Son plazas urgentes, inaplazables, que a final de mes pues saldrán a
a concurso público para que todo el mundo, y sobre todo, como está ahora mismo el tema laboral, todo el mundo se pueda presentar, y volvamos a incidir en que desde la Administración no somos los responsables directos de lo que es la creación de puestos de trabajo, pero sí que ayudamos en todo lo posible a que esas contrataciones sean lo más claras posibles y que lo que necesite la Administración para que siga funcionando, que sea lo indispensable y es lo que tenga que haber. Y ahí la Administración, pues en lo que puede, va a ayudar a crear esos puestos de trabajo. Solo que seguimos con la idea, como seguimos repitiendo siempre, que seguimos pensando que los puestos de trabajo lo tienen que crear las empresas y lo tienen que crear pues todo el tejido social y empresarial del municipio y de otras empresas de la comarca que vienen a instalarse aquí. Y que desde esta Administración lo que tenemos que hacer es ayudar a que tengan las cosas lo más fáciles posibles, lo más claras posibles, y no interferir en su trabajo. Es lo que ellos reclaman y es en lo que estamos. Solo que, claro, esas plazas urgentes e inaplazables que hacen falta en la Administración, como es lógico, pues sacarlas a la ciudadanía con la mayor transparencia y publicidad posibles. Y por eso tendríamos la opción de no decir nada o decir, pues a ver cómo salen, pero no. Es decir, lo anunciamos de cuándo van a salir, lo anunciamos con antelación para que todos los que estén en el paro pues estén pendientes de esas plazas para que, si su perfil profesional puede cubrir alguna de estas plazas, pues que sepan que en un plazo de unas 2 semanas que esas plazas pues estarán en los distintos medios con la publicidad necesaria y todo pues muy claro para que obtengan esos puestos de trabajo. Con esto yo creo que es hacer un resumen, un balance de pues eso, el cierre de 2011 y cuáles son las líneas en las que va a trabajar Agua de Alcázar en este 2012. Ya digo, creo que un poco el resumen y concretar todas estas ideas es que Agua de Alcázar deja de costarle 6 millones de euros a los alcazareños para que reviertan ellos 600.000 euros al año, pues con estos retoques, con esta gestión y con estos nuevos puntos y directrices de la nueva estrategia de Agua de Alcázar. Sí, sobre todo donde estaba todo el descuadre, vamos a llamarlo descuadre, por no llamarlo de otra forma, económico, era en todas esas delegaciones de obras que no quedaba claro cuál era la obra que se realizaba, cuál es la que supuestamente se realizaba, cuáles era que alguien las había contratado verbalmente y sí, se realizaban, pero ¿quién las ha contratado? ¿Cuánto ha costado? Ahí es donde estaba todo ese descuadre económico-financiero. Y, claro, como había dinero que sobraba de esas cosas, de lo que no se pagaba al ayuntamiento, claro, ¿por qué no llevamos también ya el mantenimiento? Y tenemos unas cuadrillas aquí en Agua de Alcázar y llevamos el mantenimiento de calles que, aunque no las contrate nadie, si había personas que las estaban haciendo y tal, pero había tal descontrol de todo y tal descontrol, sobre todo económico-financiero, ya digo, porque hay obras, claro, que dices, ¿no la ha contratado nadie? ¿O quién ha contratado esto? ¿No se ha delegado nadie? Vas y dices, sí, pero es que esa obra está hecha. Y dices, ¿pero cómo se ha contratado? Y es lo que la anterior corporación decía, pero se justifica con lo que no nos ha pagado el ayuntamiento. Ya, pero el ayuntamiento allí tiene reconocidas unas obligaciones de pago que hay que pagar. No vale con decir, bueno, esto se compensa unas cosas con otras, no, sino que eso ha llevado un trabajo de chinos, de reunir hasta partes de trabajo, hasta ver las horas que ha habido gente para intentar comprender por qué se han hecho las cosas así y por qué no se han hecho como es lógico. El ayuntamiento coge su presupuesto y dice, del presupuesto voy a destinar 1 millón de euros para hacer tal obra, y lo delega y esa obra se hace. Claro, ¿qué pasa? Que haciéndolo así y con control presupuestario, cuando esa obra hay que justificarla, hay que presentar todas las partidas y tiene que estar todo justificado. Es más fácil decir, bueno, no nos lo delegan, todos sabemos que sí, que nos lo debería haber delegado, claro, pero creando ahí unas obligaciones de pago en el ayuntamiento de 5 millones de euros, y ahora decir, ¿y cómo se va haciendo? Y ya se justificará, si esa obra está ahí, sí, esa obra está ahí, pero ¿cuánto ha costado? ¿Quién ha intervenido? ¿A quién se ha contratado para hacer esa obra? Claro, estaba todo sacado fuera para que no hubiese control presupuestario ninguno de todos esos 6 millones de euros que se han gastado en cosas que vamos recopilando o intentando comprender el puzzle de cómo se ha hecho. Claro, y al mismo tiempo vas viendo muchas cosas que dices, claro, si es que todo eso es que había tal descontrol, como digo, de una misma factura, y no hablamos de facturas de 2.000 euros, factura de 60.000 euros pagada 2 veces. Es decir, 60.000 euros pagados por un banco y al mes después contraída la obligación con otro banco distinto. No hablamos de facturas de 1.000 o 2.000 euros, una factura de 60.000 euros. Claro, o cuando dices, ¿cómo le exijo a alguien, o con todo el tema de pavimentos? Es decir, ¿quién llevaba ese control presupuestario de decir, en esa obra no te gastes más de 100.000? Si decían, a ver, los pavimentos estos, ¿cuánto
¿Cuántos nos cobráis por esto? Tanto, pues venga, que nos quedamos a mitad calle, como si queremos tirar la calle completa. Si no había control presupuestario de nada. Si era lo que aquí a alguien se le ocurriese hacer. Claro, y si luego entras dentro y ves que no hay director gerente, pero que sí, que hay alguien que viene de Ciudad Real, que viene de Toledo, y los viernes está aquí y entra en esta habitación, ¿qué es lo que dicen los trabajadores? Aquí en esta habitación, alguien entraba los viernes y en esa habitación pone director gerente. Claro, que comprendemos que nos digas que no hay director gerente, porque no lo había por la ley de incompatibilidad, pero que aquí venía una persona y se sentaba ahí todos los viernes y ahí en la puerta pone director gerente. Claro, los trabajadores te dicen, ¿cómo no le íbamos a hacer caso? ¿O cómo no íbamos a seguir lo que él nos marcaba? Claro, es que es así. Y si luego había un director de gestión que no sé con qué poderes o con qué tenía manga ancha para hacer todo lo que quisiese también todo mezclado, claro, como ese supuesto gerente que venía los viernes no estaba, pues tendría a uno de su confianza también para que actuase con manga ancha. Y luego ves los poderes que tiene y ves ciertas cosas firmas y dices, ¿pero cómo ha firmado esta persona esto? Claro, y si querían comprar lo de los coches como hablamos en su momento, que sigo esperando la demanda de los coches, que lo de los coches, no sé si os acordaréis, que hablamos de esos 12.000 euros que dijimos, habrá que pagarlo. Y luego cuando empezamos a ver las cosas y tal, hombre, habrá que pagarlos. ¿Quién ha contraído esta obligación? Habrá que ver también. Es decir, y cuando los coches lo pasasen, yo dije, vale, si hay que pagarlo, se pagará. Y pasaremos las responsabilidades a quien haya que pagarlo. Pero que llevo 6 meses esperando que los coches me reclamen esos 12.000 euros. A lo cual yo ya me hago la pregunta. Lo de los coches, ¿sabían o no sabían que el que estaba firmando con ellos no tenía poderes? Si no lo sabían, qué raro que no me reclamen. Y si lo sabían, es que se estaban gastando cosas a sabiendas, tanto el que contrataba como el que vendía, a sabiendas que no tenían ninguno ni poder para vender ni para contratar, y siguen sin reclamármelo. Cuando hablo de los coches, cuando hablo de los teléfonos, estas tabletas o estas iPad, es decir, ¿pero quién les ha dicho que pidan? Bueno, ¿quién les ha dicho? ¿Por qué piden 4 tabletas y gastan 20.000 puntos y 900 euros? ¿Dónde están las tabletas? Claro, que es que luego, y veo cómo en otros municipios, hasta cuando hay un cambio de gobierno, si alguien se lleva un ordenador que estaba utilizando, hasta se dice, ese ordenador, si es del ayuntamiento, se queda ahí, aunque el valor residual o de amortización sea mínimo. Si el valor residual y de amortización de ese ordenador es mínimo, incluso pues ya, como es lógico, se le dice al concejal que lo utiliza, bueno, pues paga los 100 euros de valor residual y llévatelo, porque no vale para nada. Pero es que este ya no es el caso, este es el caso. Es decir, que ya cuando entramos nosotros, esto no es de antes, cuando entramos nosotros, ya sabiendo que estaban fuera, alguien pide 4 tabletas y se gasta 900 euros de Agua de Alcázar y 20.000 puntos para pedir 4 tabletas. Que las tabletas es que vale como un ordenador portátil. Pues si te tienes que gastar 20.000 puntos y 900 euros, son 200 euros por tableta, más o menos. Más todos los puntos que tienes que gastar. Que estamos hablando de 4 tabletas, 4 ordenadores portátiles que los piden ya sabiendo que, vamos, cuando ya habíamos entrado nosotros. ¿Pero a qué pides 4 tabletas y luego dónde están? Es que, claro, había tal descontrol. Es decir, claro que por eso digo que cuando todos los que están llevando la auditoría de todo lo que ha pasado y lo han visto, claro, es cuando dicen, si es que cuando pongáis las cosas un poco en su sitio, es que no me dicen, es que tengas que ser un hacha para que esto funcione. Es que me dicen, es que sin despeinarte, Agua de Alcázar va a dar 500.000 euros anuales de beneficio cuando pongáis las cosas en su sitio. Cosa que ya me imaginaba porque hace 10 años Agua de Alcázar firmó un convenio con el ayuntamiento en el que por la prestación de servicios Agua de Alcázar pagaba 300.000 euros anuales al ayuntamiento. Eso realmente, cuando se hace eso, es porque la empresa municipal tiene ganancias y las pasa a la empresa matriz, digamos, al ayuntamiento. Ese convenio venía un poco a decirme, o yo ya intuía, que Agua de Alcázar era una empresa rentable y que esos beneficios revertían en el ayuntamiento, es decir, revertían todos los alcazareños, al fin y al cabo. Entonces yo intuía que tenía que ser rentable, pero bueno, lo quise saber bien. Dije, hacerme un estudio pormenorizado de todo. Y cuando me sacan, claro, me dicen, claro, personal. Agua de Alcázar está en unos ratios de personal del 15%. Todas las empresas de agua de España, la media de personal de una empresa de aguas es un 18%. Dicen, claro, que tú no tienes un problema de un sobredimensionamiento del personal. No tienes un problema de eso, tienes un problema de que tienes los ingresos y los gastos trucados por todos lados. Es decir, claro, y que trucaban los gastos, ¿cómo trucaban los gastos? Es que en gastos se metía lo que quisiesen meter y los ingresos lo que quisiesen justificar. Incluso si decían, claro, si por los metros cúbicos que
gastamos, digamos, y que por ello facturamos, tenemos tanto, claro, que luego hay gente que no paga, pues ya se irán metiendo en obligaciones de pago, que es siempre el truco financiero de cómo cuadrar las cosas. En obligaciones de pago, pero que esas obligaciones de pago, llega un momento en que dice, es que hay que ponerlas de imposible pago, porque no las vas a cobrar, pero si ya sabes desde el principio que no las vas a cobrar, porque no las has abastecido, pues mal vamos. Es decir, que lo de pasar obligaciones de pago a imposible pago es cuando ya tienes gente pues que por problemas de que alguien ha fallecido o de herencias y de tal, queda la situación conflictiva que no puedan pagar. No que ya desde el principio sepas que no te van a pagar y que lo estás poniendo como si la estás abasteciendo cuando no estás abasteciendo. El descontrol era tal que digo que con poner las cosas en su sitio, con poco, sacar esos 300 o 400.000 euros anuales con poco y luego haciendo una gestión medianamente razonable, pues tenemos que llegar a esos números que hablo, pues de esos 600.000 euros anuales. Por eso digo que lo que es la conclusión y el resumen yo creo que es muy claro. Vamos a dejar de costarle 6 millones de euros a todos los alcazareños para tener unos beneficios de 600.000 euros anuales que van a revertir en el bienestar de los alcazareños, porque al final revertirá en inversiones, en obras hidráulicas, en que los ratios que tenemos de fugas pues sigan bajando, que el agua llegue con la mejor calidad posible, que el saneamiento se haga a la red, que se extienda a la red todo lo posible, que esas zonas que ahora mismo cuando viene alguna asociación de vecinos a decirnos que nuestra zona se inunda, ¿por qué no nos ponéis un colector más grande? Cuando Agua de Alcázar tenga esos beneficios, como es lógico, revertirán en hacer esa inversión para ese colector. Porque luego, claro, hablamos o cuando alguien coge y en los medios de comunicación pues dice, voy a sacar un artículo. Y dice, no he hecho nada en 4 años, pero voy a sacar un artículo. Y digo, es que aquí hubo un plan de actuaciones de saneamiento de la leche. Y ves el plan de actuaciones de saneamiento. Y nos vamos a la dirección, a la Agencia del Agua, a ver ese convenio que hubo para hacer esas redes de saneamiento de las que tanto se vanagloriaba la anterior corporación. Y claro, y hablas con el director general de la Agencia del Agua, y hablas con la delegación de Ciudad Real, y dicen, es que no entendemos mucho por qué de 84 convenios que hay firmados, no son 2 o 3 convenios, 84 convenios firmados, qué curioso que el único que no ha mandado el proyecto sea el de Alcázar. Qué casualidad. Con lo que se preocupaban aquí la anterior corporación por el agua, lo preocupados que estaban y todo lo que iban a hacer. Claro, y luego te reúnes con los vecinos del Porvenir y te dicen, es que llevamos 4 años para que nos pongan un colector, que mira las fotos, que es que cada vez que llueve se inunda. Y es que llevamos 4 años a ver si ponen el colector y el colector no se hace. Claro, y ellos decían, si es que tenemos un plan de saneamiento, increíble el plan de saneamiento que tenemos. Y es el único municipio que no ha mandado el proyecto. Ni siquiera el proyecto. Les daba igual el agua, les daba igual que Alcázar se inundase. Les daba igual. Lo único que le interesaba de todas esas obras hidráulicas era una obra en la que, a ver cuánto dinero pasa a esa obra para ver cuánto ya tenemos más para ir jugando con ese dinero. Pero no se preocupaban en lo absoluto de esas inundaciones. Y también hay otros casos, que no me quiero extender en el tema de las inundaciones porque vamos a dejarlos para el pasado, pero casos donde ves los arroyos naturales cortados en ciertos puntos y donde se acumulaba el agua. Porque cuando se veía el agua acumulada en todo lo que llamamos las casas de los indios y toda la parte aquella, y ves el metro de altura, yo que viene un técnico y me dice, mira, si es que el metro de altura es por la reducción de caudal que llevan los ovoides que llegan a cuando se leen por 2 tubitos de 1 metro en la parte de detrás de Barataria, y dice, mira, el estudio técnico si es que lo dice muy claro, y por el área inundada, medio metro, si es que está claro. Si realmente se preocupan o se hubiesen preocupado para que Alcázar no se inundase, ese plan de actuaciones ya sería realidad, ya estarían los tubos metidos. Cuando hablamos por qué no inauguramos lo del puente, este mismo domingo que tuvimos también la reunión con la Asociación de Amigos del Ferrocarril, que estuvisteis varios por allí, y claro, el presidente de esa asociación, que es Marcos, que trabaja además para la DIF y ha venido en varias reuniones, es que él mismo me decía, si es que las bombas no están puestas. Y yo le decía, claro, si por eso no hemos recepcionado el puente. Me decía él, si es que eso ya lo sabía yo. Digo, ya, pero es que esto fue a ver si no la colaban, a ver si recepcionábamos la obra rápido, sin estar las bombas puestas. Y él decía, es que esto es de locos. Dice, si las bombas llegaban la primera o la segunda semana de enero, que son bombas que vienen normalmente las mejores bombas son de Italia, y si ellos lo sabían, digo, sí, ya lo sé. Digo, sí, ya cuando estuvimos viendo todo en detalle, le dije, ¿dónde están las bombas? Si fue un intento de decir, casualmente, qué casualidad también, que coincidiese con los cambios en el ADIF, porque sabéis que ahora con las elecciones generales cambian los directores de la ADIF y de todo. Casualmente coincidía a ver si recepcionábamos la obra rápida
que alguien le firmaba al final de obra, todos cobraban y todos se iban. ¿Eso es una irresponsabilidad? Decir, vamos a recepcionar la obra cuando las bombas estén puestas, cuando el agua estemos seguros de que va a salir y que el cuadro eléctrico de esas bombas esté puesto. ¿Hay que inaugurar a finales de diciembre rápido? No podemos esperar a finales de enero. Eso sí, cuando recepcionemos a finales de enero, esas bombas van a estar puestas y ese cuadro va a estar puesto. Y eso es, por mucho que luego se escriban miles de palabras sobre eso, esa es la responsabilidad de este equipo de gobierno. No hacer las cosas rápidos para hacernos una foto, sino hacer las cosas seguras para que los alcazareños no tengan ningún problema con ese puente. Y vamos más allá. Si sabes que el agua viene de Cristana, ¿por qué no has metido en ese plan de actuaciones cuando hablan? ¿Por qué no has metido ese canal en la zona norte? Que ahora nosotros ya sí estamos con ello y técnicamente solucionando ese problema. ¿Por qué no metes un canal hacia lo abierto paralelo a la CM420 que saque el agua hacia Quero? Y dicen que lo pintaron en el PON. Pero si es que pintarlo en el PON es como es asegurar que no se hiciese. Un PON en el que no tenía ni la exposición pública, que es el hito inicial, ni siquiera la exposición pública hecha. Yo no sé si para 2020, 2040, 2050 tenían pensamiento de hacer el PON, pero decir que un canal lo tienes previsto y que vas a solucionar los problemas con ese canal pintándolo en el PON, yo de verdad, hay veces que cuando me acuesto por la noche es a ver qué día o escucho más tonterías. Es a ver qué día dicen la cosa más gorda. Que hay que ser más responsables, que hay que hacer las cosas con un mínimo de competencia y con un mínimo de lógica. Y que cuando se quiere hacer un canal que quite el agua para que ese agua no se meta en el puente, ese canal se presupuesta, se mete en las partidas del presupuesto, se hace un proyecto, se licita al más barato, se hace un control de ejecución de gasto y se hace. Y ese canal debería estar hecho antes de inaugurar el puente, que ya no va a estar y que a lo mejor nos va a llevar 2 o 3 meses más, pero que este equipo de gobierno lo que tiene que hacer es ese rollo que no venía en ese plan de actuaciones, cuando era algo lo más claro. Todo el mundo sabía dónde venía el agua cuando las inundaciones y venía de las laderas de Campo de Cristana. Pues lo más importante en ese plan de actuaciones que hablamos, que ya digo, el único convenio que no había presentado el proyecto, de 84 convenios firmados, el único Alcázar de San Juan. Si era tan importante y estaban tan preocupados con el tema del agua, eso debería estar hecho. Y eso debería estar metido en ese proyecto de esas actuaciones de saneamiento. La desaparición de las 4 tabletas, estamos ahora mismo intentando saber dónde están. Es decir, que supongo que en el momento que sepamos dónde están, lo primero que vamos a hacer es requerir que se devuelvan. Es decir, y si se devuelven, pues en principio, como es una cantidad que es más lo significativo de los 900 euros que lo que es fácil que esto no vayamos a ningún juzgado, claro, si se devuelven. Es más lo significativo, como digo, tener 97 líneas móviles para 36 trabajadores, o bueno, las 4 tabletas. Esto es lo significativo. Igualmente que si te digo que por la cantidad esto no, igualmente cuando he dicho que la diferencia de precio de poner un adoquín a otro es más de 1 millón de euros, eso, desde luego, sí que vamos a pedir explicaciones a todos los niveles. Es decir, porque ahí hay una empresa que le haya colocado ese adoquín, que alguien mandó. Es más, que cuando había algún conflicto, porque cuando esto ya pregunta y dice, ¿pero quién ordenaba que se pusiese eso? Y claro, dices, ¿es el técnico? ¿Es solo el técnico? Habrá que concretar la responsabilidad. ¿Es solo el técnico el que obliga a que se ponga ese tipo de pavimento? Y claro, y ya ves que no era el técnico, sino que subía a esferas superiores quien decía, no, es que tiene que ser ese. Y ahí sí que vamos a depurar todas las responsabilidades, como es lógico. Pero ya digo que el tiempo, y sobre todo este tiempo de atrás, cuando se ha preguntado desde los medios de comunicación, claro, ¿va a haber acciones judiciales? Van y están yendo y van a ir a su tiempo. Solo que la trama, por llamarlo de alguna manera, estaba tan montada que hasta que hemos entrado a ver el corazón, ya ir desgranando, ir viendo quién tenía responsabilidades, que había muchas cosas que estaban firmadas, por ejemplo, por orden. Claro, también para ir evitando. Y claro, tienes que ir mandando carta certificada por orden de quién mandó usted esto. Y tienes que ir desgranando todo. Pero la verdad que yo creo que en un mes es fácil que a nivel judicial se tomen las medidas oportunas, ya no de las cosas puntuales que se están desgranando aparte, sino lo que es toda la trama de cómo se hacían las cosas. Y voy a llamarlo trama por no ponerle más adjetivos después, que ya se los pondrá alguien.